¿Cómo están? Es un placer que nos acompañen en el canal del Congreso. Nos encontramos en el recinto legislativo de San Lázaro y desde aquí llevaremos a su pantalla los encuentros estratégicos, co-crear un nuevo modelo económico y social en su primera sesión. Hoy con el tema cambios estratégicos de los modelos económico y social frente al COVID-19. Esto como parte de los trabajos que se desarrollan durante este segundo receso de este segundo año de ejercicio de esta 64ª legislatura en el Congreso de la Unión y por supuesto siguiendo las recomendaciones y protocolos de las autoridades de salud del país en referencia al COVID-19. Quédese con nosotros en el canal del Congreso. Recuerde que puede seguirnos a través de nuestro portal de internet. Solo tiene que ingresar a www.canaldelcongreso.gov.mx. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué es la economía social? La economía social es un sistema que implica un tipo de iniciativas colectivas que privilegian la generación de bienestar colectivo por medio de la rentabilidad económica. Sin embargo, esta solo es valorada en la medida en que es un medio para la generación de empleo y bienestar. La economía social abarca toda actividad económica sin importar su grado de tecnificación o su conexión con otros mercados. Está constituida por organismos que poseen autonomía del resto de los actores económicos, por lo que su tipo de organización permite que todos sus miembros tengan voz y voto en las decisiones que se toman de manera democrática y donde las relaciones internas se basan en la solidaridad, la cooperación y la reciprocidad. Esto les permite tener el control total de las actividades que generan. El INAES denomina a estas entidades que componen el sector social de la economía organismos del sector social de la economía, OSE. Conoce más sobre la economía social. INAES. Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar conectados en este momento. Qué bueno que Juan Antonio, muchas gracias por estar desde España con nosotros. Nos es muy emocionante para todos desde México que ustedes estén presentes. Le agradezco muchísimo a la Cámara de Diputados, especialmente a la diputada María de los Ángeles Huerta, que haya tenido la iniciativa y que nos haya acompañado en todo este trayecto para que ahora estemos aquí juntos, a la Junta de Coordinación Política, del equipo del diputado Mario Delgado y especialmente a él, que pueda estar con nosotros para que hoy estemos abriendo nuestra primera sesión de estos foros estratégicos para dialogar sobre un nuevo modelo económico y social, donde desde la economía social creemos nosotros que hay muchísimas fórmulas y por eso la figura de una persona como Juan Antonio Pedreño es tan importante para nosotros. Entonces, entiendo que ya el diputado está con nosotros, Mario Delgado, para que pueda hacer la inauguración y bienvenida. Me temo, Juan Manuel, que todavía no se ha conectado. Mónica, tú estás ahí, tal vez puedas comentarle que ya estamos al aire. No te escuchamos. Si quieres, Juan Manuel, podríamos proceder a iniciar con nuestro presentador del día de hoy, Juan Antonio, y tal vez terminando la presentación podríamos hacer ya la presentación del diputado Delgado. No sé si eso procede, Mónica, Juan. Magnífico, yo creo que para justamente, bueno, también agradecer muchísimo la presencia de todos los diputados que están aquí ya conectados con nosotros, de Pablo Llanes de la CEPAL, que nos hará favor de hacer algunos comentarios después de la locución de Juan Antonio. Entonces sí, me parece que podemos avanzar entonces con Juan Antonio como Instituto Nacional de la Economía Social y Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal, pues estamos muy agradecidos. ¿Sí, Mónica? Está esperando acceso el diputado. Ah, bueno, entonces si está esperando acceso, creo que sería mejor. Sí. Sí. Podríamos esperar unos segundos a lo mejor.
Sí. ahí ya se va a Desde conectar. luego, desde luego. Nos estabas platicando un poquito de Juan Antonio Pedreño, de todas maneras, Juan Manuel. Sí, claro. Para nosotros es muy emocionante poder abrir estos foros, estas sesiones que tendremos los martes a las 9 de la mañana con los diputados, porque Juan Antonio, además de un buen amigo, creo yo que, bueno, él ya lo expresará, pero es una de las personas que tiene un cariño sentido por México y el sector social de la economía de México. Es un cooperativista de toda la vida, desde su región en Murcia, sus cargos en la Confederación Española de Entidades de Economía Social de España, CEPES, y ahora los cargos que tiene hacia la Unión Europea, pues hace que tenga una visión de su región sumamente profunda, pero también lo tiene de nuestro país. Por eso es que es tan importante para nosotros el conocer qué es lo que está sucediendo en su espacio, el territorio que él está teniendo influencia, pero también para darnos luz de qué cosas podemos implementar en México, donde la economía social tiene mucho que ver, tiene mucho que decir para un nuevo pacto entre lo económico y lo social, sobre todo en los tiempos pues de tanta incertidumbre que ahora mismo la pandemia del COVID nos está marcando. Por eso es que nos parece tan importante el que pueda estar con nosotros. De nuevo te agradezco muchísimo, Juan Antonio, y no sé si entonces si estuviera el diputado Mario Delgado. Creo yo que en estos tiempos que estamos ahora. Sí, Mónica. Perdón, es que sigue pidiendo el acceso. Alguien se lo tiene que dar, por favor, quien esté organizando ahí el acceso, por favor. Se le ha dado varias veces, pero yo creo que tiene problemas con la red. Ah. Ok. Sigamos. ¿Ustedes intenta, Berenice, a darle el acceso? Sí, se le ha dado ya varias veces. Pero si quieren, sigamos y no está entrando. Sí, yo también ya le he estado, pero vuelve a entrar y vuelve a entrar. Si lo puede conectar desde otro teléfono. O tal vez una llamada, no sé. Esa podría ser también alguna opción para que lo escucháramos, si es que no lo podemos ver en este principio. Ya en el proceso podrá conectarse, porque puede ser importante que nos introduzca al seminario, aunque por ahora, siguiendo un poco lo que estaba diciendo Juan Manuel, yo solo quería comentar que en efecto creo que en la época estamos viviendo, Juan Manuel, compañeros, amigos, diputados y público en general, creo que es importante decir que estaremos en esta cuarta transformación, yo creo, Benjamín, muy comprometidos, ¿no? A impulsar esta economía social y solidaria, porque estamos seguros que va a ayudar a fortalecer el desarrollo económico de México, decía yo, en esta época de la pospandemia. Y ciertamente que personas de la calidad de Juan Antonio Pedreño nos van a ayudar mucho a conocer la experiencia internacional. El tema de estos foros es eso, ¿no? Justamente cada martes estaremos todos muy atentos a escuchar la experiencia internacional. Creo que ha sido una gran idea del director del Instituto Nacional de Economía Social, Juan Manuel Martínez Duvier, organizar, pudiéramos de manera conjunta a la Cámara de Diputados del Instituto Nacional de Economía Social, organizar estos foros y estas presentaciones cada martes. Ustedes estarán con la posibilidad de oír la experiencia de gente que ha estado muy involucrada en el tema de la economía social, y que será una gran experiencia para México ahora, pues escuchar un poco todo lo que ha pasado en otras latitudes, ¿no, Juan Manuel? Justamente ese es el propósito de estos foros, en que pues fraternalmente con los diputados que comparten la visión de la cuarta transformación que lidera el presidente López Obrador,
pues podamos generar un diálogo que nos lleve a una reflexión profunda de por dónde tenemos que hacer las transformaciones también estructurales de nuestro país en lo relativo a la participación de las personas en los fenómenos económicos. Y a eso grandemente le llamamos economía social, en que las personas puedan ser los dueños, los propietarios de los medios de producción, y también en eso la producción, el consumo, los medios financieros, para que justamente esta producción de la riqueza, que en la época neoliberal tuvo mecanismos explícitos para su hiperconcentración. Hoy veía el dato, ¿no? 5,000 millones que han salido de México a partir de lo del COVID. Bueno, eso se puede porque la decisión sobre esos millones está en muy pocas manos. Y sus criterios son solamente de generación de capital, de acumulación de más capital. Necesitamos hacer transformaciones estructurales para que desde el diseño esa riqueza se pueda quedar con los más, se pueda quedar con las comunidades y entonces podamos generar pues comunidades mucho más prósperas. Mónica me dice que ya está el diputado Mario Delgado con nosotros. Estimado diputado, muchísimas gracias por conectarse. Pues me gustaría cederle la palabra si nos puede dirigir un mensaje antes de que nuestro panelista Juan Antonio Pedreño desde España nos pueda compartir su experiencia. Muchísimas gracias por estar aquí. Nada más tienes que encender tu micrófono, Mario. Perdón. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Hoy me traicionó un poco la tecnología. Perdón por llegar tarde. ¿Qué pasó? Pero no te, Sí, no había pero aquí imagen. estamos. Pero no había imagen. Les pedimos. Silenciar sus. Que están compartiendo Facebook. Bueno, lo tienen. Bueno, ya. Sí, por favor, diputado. A ver, inicie. Claro, que hay un problema. No es eso, Sí, el diputado Mario Delgado puede continuar con su mensaje, por favor. No le escuchamos. Sí, diputado, por favor, ya está su micrófono. Ahí ya está. Perfecto, ahora sí, todo bien. Bueno, muchas gracias a Juan Manuel Martínez, director del INAE, por la invitación, a mi compañera, la diputada María de los Ángeles Huerta. Muchas gracias por haberme sugerido para este foro. Saludo a mi amigo Pablo Llanes, hace mucho que no te veía. Hola Pablo, ¿cómo estás? Desde los tiempos de la ciudad. Y a España, a Juan Antonio Pedreño. Bueno, qué bueno que se están haciendo este tipo de, ahora que tenemos una crisis sanitaria que pone en jaque al modelo económico en todo el mundo y también en nuestro país no es la excepción. Creo que voltear a la economía social sin duda nos puede dar respuestas a cómo va a ser el mundo después de esta crisis. Yo creo que mucha gente en el mundo se está preguntando cómo va a resultar los sistemas sanitarios, cómo va a resultar en general la economía, la convivencia, las relaciones laborales, los métodos de producción. Y casi todos coinciden en un análisis preliminar en que nuestras economías se van a tener que volver más resilientes hacia adentro, que la localización va a volver a importar en las cadenas globales de producción. Y en la medida en que nosotros impulsemos la economía social, que tengamos algo que nunca hemos hecho en nuestro país, que es fortalecer nuestro mercado interno, fortalecer nuestras pequeñas, medianas empresas, fortalecer la economía social, yo creo que va a ser una de las respuestas. La fragilidad que ha mostrado
las estructuras económicas basadas en unos cuantos ganadores, pues es brutal. Y ahora esas mismas estructuras se ven tan endebles, son las que exigen ahora o quieren ahora sí, un Estado que participe mucho más activamente en la economía, cuando llevamos décadas con la narrativa de que el Estado debe hacerse a un lado, debe ser un Estado mínimo, regulador, sin una intervención mínima en la organización económica. Y pues qué bueno que hacen este foro para pensar la economía social, nuevas formas de organizarnos. Creo que hay ejemplos muy importantes, como el de España, como el de Alemania, y México yo creo que tiene un potencial muy, muy grande para desarrollar este tipo de empresas sociales, este tipo de organización comunitaria. Nosotros ahora mismo en la Cámara, como grupo parlamentario, hemos empezado una campaña que se llama Consume Local, que es justamente apoyar a nuestras pequeñas y medianas empresas a generar comunidad. Porque después de todo esto, lo que más va a importar, las sociedades que van a salir más fortalecidas, son aquellas que sean capaces de generar más comunidad. Y generar comunidad en torno a una economía social, a una empresa social, a un capital social, me parece que es un buen camino para México. Así que seguramente hoy tendremos muy buena información, muy buenas experiencias con los ponentes que hay de España y de otros lugares. Saludo al resto de los invitados en el panel y es para mí un honor estar aquí esta mañana con ustedes. Felicidades y adelante. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, diputado. De verdad nos emociona que podamos tener esta sinergia entre instituciones del gobierno y el poder legislativo y específicamente, como decíamos hace un momento, pues los diputados que hacen gran equipo con el presidente de la República y que tienen una convicción de que las personas son primero. Y como él dice, pues solo el pueblo salva al pueblo y el pueblo organizado salva a la nación. Y parte de la gran organización que tenemos que generar es hacia lo económico y que justamente las unidades productivas estén en función de las personas y del territorio y no de la gran acumulación de capitales como desgraciadamente se generó un andamiaje en los últimos 30 años en nuestro país que hoy facilita esa concentración. Nuestro objetivo de salida es que podamos justamente moldear ese andamiaje institucional y normativo que nos dejaron, pues no facilita a que justamente este mercado interno del que usted habla se pueda fortalecer a través de sus participantes más importantes, que somos los consumidores, los ahorradores y los productores. Hoy estamos en manos pues, de instituciones económicas sumamente fuertes y concentradas que no nos dejan decidir fuertemente sobre esta producción. Y por eso es que nos da tanto gusto que Juan Antonio Pedreño esté con nosotros y nos pueda relatar la historia que le ha tocado vivir, tanto en lo personal como en lo institucional. Entonces, sin más, me gustaría darte la palabra, Juan Antonio. De verdad, te mando un abrazo hasta España, con mi gratitud y cariño por todo lo que has hecho por México y creo que hoy tenemos una oportunidad enfrente todavía más fuerte, más profunda, para que esta colaboración tenga mucho mejores frutos. Entonces, te dejo la palabra. La audiencia es tuya y te agradezco de nuevo. Gracias también, diputado, y gracias a todos los diputados que están ya conectados. Falta el micrófono. Sí. Ya estamos. Perfecto. Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, es un placer estar aquí en este evento, en este punto de conferencias que habéis preparado desde ISER, desde INAES y sobre todo también desde la Cámara de Diputados. Daros las gracias por poder participar en mi calidad, en este caso, de presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social, también como presidente de la Economía Social Europea. Como bien señalabas al principio, tuve la suerte de poder compartir en México hace unos años en el Senado pues unas conversaciones con senadores también en este sentido, cuando se aprobó la Ley de Economía Social Española, para trasladarla en esta oportunidad para ver qué recorrido podría tener en el ámbito de México.
Creo que tengo una presentación para compartir. La tenemos aquí. Nosotros voy a plantearla aquí al principio. Vamos a ver si es factible. ¿No? ¿Verdad? Perfecto. Bien, aquí yo creo que está perfecto. En este caso ya está la pantalla. Bueno, básicamente nosotros lo que pretendo fundamentalmente es, en primer lugar, agradecer la posibilidad que esta oportunidad nos ofrece, porque nos permite seguir generando visibilidad para un modelo económico, que es el modelo económico que representa la economía social en este sentido. Y yo creo que necesitamos eventos como este, eventos como el GESEF, que se ha suspendido pero volverá a aparecer, para poner en valor un modelo diferente de empresa. Quiero empezar con una frase con la que empieza el manifiesto que hace unos meses en París firmábamos multitud de países y varios cientos de personas, en este caso representantes de las diferentes organizaciones de la economía social de todo el mundo. Decía que nosotros, estados, gobiernos, instituciones internacionales, autoridades locales y organizaciones comprometidas con una economía social e inclusiva, compartimos una misma convicción. Frente a los desafíos ecológicos, económicos, sociales y demográficos de la humanidad y del planeta, debemos promover una nueva vía, fundada en nuevas alianzas que se base en la energía, en la experiencia ciudadana y movilice al poder económico y financiero al servicio del impacto social y medioambiental, innovando lo más cerca posible del territorio. El territorio es de donde nace la economía social. Luego volveré a ese apartado, especialmente en mi calidad también de presidente de dos organizaciones de cooperativas de la región de Murcia, para poder explicar cómo a través del territorio hemos conseguido en España y en Europa avances significativos sobre la economía social. Bueno, pues esta frase apenas hace 9 meses, este manifiesto del comienzo, un manifiesto que tenía y sigue teniendo por ambición crear una alianza mundial para el reconocimiento y el desarrollo de la economía social, de sus empresas y de todos los actores de la innovación social. Y este es el objetivo que en este momento teníamos, de crear una alianza mundial de ese reconocimiento. ¿Y por qué? ¿Por qué queríamos crear esa alianza? ¿Por qué queremos crear esa alianza mundial? Bueno, creemos porque estamos convencidos que, creo que como decía Juan Manuel hace un momento, creo que otra forma de hacer economía es posible. Una forma de hacer economía distinta, diferente. Como define la propia Comisión Europea, una economía que funcione para las personas. Esa es la definición que ahora está utilizando en este nuevo periodo la propia Comisión Europea. Una economía que asegure justicia social. Una economía que asegure un desarrollo sostenible. Y por eso el compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas es fundamental para todas las empresas de la economía social. Una economía que refuerce los estados del bienestar, sobre todo una economía que genere solidaridad. Yo estoy convencido que en este momento, cuando la crisis del COVID especialmente se ha extendido por la salud, por las economías, que está afectando en España a miles y miles y miles de personas, afectando a los ingresos de estas empresas, a las familias, pues en este momento es cuando existe una necesidad apremiante de una solidaridad mayor y de un modelo económico inclusivo, resistente, resiliente, como decía el panelista también hace un momento, el diputado, ¿no? En este caso. Bueno, necesitamos un modelo resiliente y como después veremos en algunos datos, si algo caracteriza a la economía social es su principio de solidaridad. Entendemos que sin solidaridad, especialmente en este momento, no habrá futuro posible. Por tanto, reclamamos de las organizaciones, de los gobiernos, de las personas, un ejercicio importante de solidaridad. Y sobre todo porque creemos que hace falta en este momento una economía, un modelo de empresa que anteponga los beneficios de las personas a los beneficios económicos. Esto es fundamental y está ocurriendo en diferentes momentos. También hemos asistido hace unos meses a unas declaraciones de las 181 empresas más importantes de Estados Unidos. Bueno, pues el objetivo que estas empresas consensuaron fue que era el único valor de una empresa no podía ser generar recursos económicos para sus accionistas. Que había que preocuparse
por otros componentes que generaran mejor calidad, compromiso con el entorno, preocupación por los trabajadores. Con ese compromiso se llegó porque se está poniendo en valor a la persona sobre todo. ¿Y por qué queremos además trabajar en esta dirección? Queremos que este modelo productivo que la economía social identifica como propio sea el que lidere el cambio económico que en este momento se persigue en el mundo. Un cambio económico hacia un pacto verde, hacia una transición ecológica, hacia una necesaria digitalización. Necesitamos además a la economía social para combatir los retos del futuro, los retos de energías renovables. Tenemos que tener negocios sostenibles en este sentido y sobre todo también algo muy importante, la necesidad, y en España lo estamos observando de forma acuciante, de combatir la despoblación y la voluntad de las personas de irse hacia los entornos de las grandes ciudades. En España ya hay 2.000 pueblos abandonados y hay un conocimiento y un reconocimiento de que seguramente la única forma de combatir ese abandono a los pueblos es a través de la economía social. ¿Cuál es el objetivo en definitiva? Combatir las desigualdades, que nadie se quede atrás y en definitiva una economía al servicio de las personas. En este momento en el que estamos viendo esta crisis, cómo nos está trasladando y cómo nos está agobiando, creemos que la economía social, si algo hace, es humanizar esta globalización en la que tenemos, poner en el centro de las necesidades, de la búsqueda de la mejora a la persona en ese sentido. Bueno, pues, ¿qué es lo que ha hecho la economía social en esta crisis, especialmente en el ámbito del Estado español? Pues hemos seguido distribuyendo y produciendo alimentos. Las cooperativas agroalimentarias de España representan el 40% de toda la producción agroalimentaria y tenemos grandísimas cooperativas y empresas de economía social de distribución. Hemos seguido proporcionando asistencia sanitaria. Hemos sido un actor clave y seguimos siendo un actor clave en este momento con un estudio que hemos presentado de más de 400 empresas que se han volcado con sus actuaciones y con sus actividades para apoyar la salida de esta crisis que nos ha generado el COVID-19. Seguimos prestando servicios sociales para los colectivos más vulnerables. Tengo que recordar también que los servicios sociales, del entorno del 50% de los servicios sociales que se realizan en España, los realizan empresas de economía social. Hemos necesitado el apoyo económico y financiero y lo vamos a necesitar más todavía. Para eso, nuestros bancos éticos, cooperativos, la caja cooperativa, la banca cooperativa, está volcándose, dando recursos cuando otras entidades financieras no lo están haciendo. En definitiva, estamos asegurando las prestaciones de otros servicios básicos como energía, telecomunicaciones, limpieza, reciclaje. Insisto en que la economía social está siendo un actor clave en esta respuesta a la crisis. Una economía social que, como definimos en el ámbito de Social Economy Europe, la organización europea que la representa, está formada por cooperativas, mutualidades, fundaciones, instituciones paritarias, empresas sociales y asociaciones, y que comparten unos objetivos y unos principios. Me quedaré, no lo voy a trasladar todos, pero evidentemente señalaré algunos. El primero, sobre todo, primacía de la persona y del objeto social sobre el capital. Esto define a las empresas de la economía social. Una gobernanza democrática, una defensa y la aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad, una autonomía de gestión e independencia respecto a los poderes públicos, que también se ha comentado aquí esta mañana. Y algo muy importante, la reinversión de la mayor parte de sus excedentes que se destinan a objetivos de desarrollo sostenible o mantenimiento del empleo o creación de empleo. Esto es importantísimo y esto nos define claramente respecto de otros modelos de empresa. Bueno, en España la economía social, los datos que tenemos es que aproximadamente es un 10% del PIB. Tenemos 2,2 millones de empleos en este momento, 42.000 empresas, más de 21 millones, casi el 40% de toda la población española pertenece. Ay, se oye muy bien, yo no oigo. Casi el 40% pertenece a alguna de las entidades de la economía social española. Y en Europa, ¿de qué estamos hablando en Europa? En Europa estamos hablando de 8% del PIB, 2,8 millones de empresas y 13,6 millones de personas que forman parte directamente de las empresas de la economía social. Hace unos días, y con esto voy hacia lo que antes señalaba como importante,
La economía social nace del territorio. Si queremos que efectivamente las instituciones en cada uno de los países, las instituciones europeas, pongan su mirada en la economía social, necesitamos que se visibilice esa economía social, que se cree empleo en cada uno de los territorios. Bueno, pues la OCDE ha publicado hace apenas unos días un documento de la estrategia regional, cómo influyen las estrategias regionales en el desarrollo de la economía social, con ejemplos de Francia, de España, de Suecia y de Polonia. Y como vemos en este gráfico, las estrategias de la economía social están absolutamente relacionadas con el desarrollo regional. Y evidentemente el desarrollo regional, la suma de los desarrollos regionales es lo que comporta el desarrollo de un país. Y aquí tenemos niveles de reconocimiento de la economía social, las competencias regionales, las prioridades regionales en las estrategias para la economía social y la necesidad de tener recursos financieros para poner en marcha todos estos escenarios para visibilizar y potenciar la economía social. Voy a hacer ahora un foco en una región de España, que es mi región en este caso, que es Murcia, como una región pequeña, como ahora verán lo que representa, fue nombrada Capital Europea de la Economía Social. Y cómo en la región de Murcia se ha creado un ecosistema de economía social. Y por tanto voy a intentar explicar por qué la necesidad de un ecosistema de economía social en base a las variables que he utilizado antes, para qué esa creación del ecosistema y cómo crear ese... Bueno, pues ¿por qué? Porque la economía social reduce desigualdades sociales. Si queremos cambiar hacia otro modelo de empresa que se fije más en la persona, tenemos necesariamente que reducir desigualdades. Esa gobernanza democrática, esa solidaridad ayuda a un modelo empresarial a reducir desigualdades. Porque mantiene y crea empleo por encima de otros modelos. Es más estable, más igualitario. Más del 80% del empleo de la economía social en España es un empleo indefinido y a jornada completa. Es un empleo más resiliente. Antes lo comentaba también el diputado Mario. Es un empleo más resiliente, es un empleo más igualitario en este sentido. Es un empleo que está aportando, es una economía que está aportando soluciones a la precariedad laboral, de forma muy importante también. Y en definitiva, es un modelo de empresa que pone su mirada en las personas, ubica a las personas en el centro de su actividad, procurando, como señalaba antes, que nadie se quede atrás. Es un empleo inclusivo. Esas son las razones por las que de alguna manera tenemos que apostar por otro modelo de empresa diferente en este sentido. ¿Para qué? Bueno, la economía social demuestra diariamente que todo el mundo puede emprender en economía social. En economía social puede emprender todo el mundo. Queremos demostrar que a través de la economía social se puede transitar de una economía informal a la economía formal. Les voy a poner dos ejemplos solo que tenemos hace muy poquito. Teníamos hace unos meses aquí en Murcia pongámosle una empresa, ahora la empresa, una cooperativa que generaba calzado, fabricaba calzado en las casas de las personas. Bueno, había más de 400 mujeres trabajando de forma informal, de manera informal, en cada una de sus casas, trabajando para esta empresa. Al final, ¿qué hemos hecho? Se ha convertido en una cooperativa y se ha trasladado a la formalidad más de 400 personas en este momento. Una cooperativa que está compitiendo en este momento en los mercados con la máxima calidad de su producto. Por tanto, se transita de una economía informal a una economía formal y esto beneficia indudablemente a los gobiernos de las regiones y los gobiernos del Estado. Tenemos también muchos mercadillos de venta ambulante que han transitado de la economía informal a la economía formal a través de fórmulas de empresas de economía social. La economía sirve para quitar miedos. No es lo mismo emprender uno solo que emprender con otro. Parece que al emprender con otro ya me da menos miedo iniciar un proyecto. Y por tanto, comparto los riesgos con esas otras personas. Y parece que eso me ayuda más a abordar nuevos proyectos. Y algo muy importante que está ocurriendo en las épocas de crisis, que convirtió esta región también y España en la primera región, primer país europeo en la crisis de 2008, en la transformación de empresas mercantiles en empresas de economía social. Estaban cerrando muchas empresas.
muchas empresas cerraban porque la crisis no les permitía sobrevivir. ¿Qué es lo que hicimos desde el mundo de la economía social? Recuperamos esas empresas, recuperamos esos trabajadores. Y esto permite que gente que no había pensado en emprender, que no lo había pensado, se une a otros compañeros, salvan su propia empresa e inician un proceso de desarrollo empresarial. Para todo esto, entre otras cuestiones, sirven las empresas de economía social. ¿Y qué es lo que hemos hecho en la región de Murcia? Crear un ecosistema con leyes adecuadas, con normativas adecuadas, la ley de economía social, la ley de empresas de inserción, leyes que han facilitado que se puedan poner en marcha empresas de economía social. Hemos firmado pactos con el gobierno regional por la economía social, dotándolos económicamente, sumando esfuerzos. Hemos hecho acuerdos y planes de desarrollo con ayuntamientos, con entidades locales, y a través de una especie de agencia de colaboración o de agencia local, como puede ser la Unión de Cooperativas, de esas colaboraciones público-privadas, hemos transmitido los valores, los principios a la sociedad y hemos transmitido que emprender en la economía social es un sinónimo de una empresa de éxito que te da oportunidades, en este caso, a lo largo de toda tu vida. Bueno, desde nuestra organización, como decía, está ubicada, aquí está la región de Murcia, es la 7ª ciudad más poblada de España, con 1,5 millones, con 45 municipios en la región. Bueno, la región de Murcia hoy tiene más de 2.000 empresas de economía social, con más de 25.000 socios directos de estas empresas. Es verdad que el mundo cooperativo tiene el 80% de este empleo y el resto de las empresas son sociedades laborales, que es una forma muy particular, en este caso, del engranaje español en este sentido. Pero esta economía social en la región de Murcia ha permitido, como vemos aquí, que la región de Murcia sea la primera comunidad autónoma española según la tasa de cooperativas por cada 100.000 habitantes, por encima de regiones como Navarra, como el País Vasco, como Cataluña, como Comunidad Valenciana, por encima. Como ven ahí, algunas notas en este caso superan las 1.500 cooperativas, más de 2.000 empresas de economía social. Y un dato, en el último trimestre del año en que se hizo este estudio, se crearon 2.300 empleos en nuestra región. A nivel de empleo, somos la tercera comunidad autónoma de España, por detrás del País Vasco, que como sabemos tiene como referencia en este caso a Mondragón. La economía social está en este momento, en general en España, dando respuesta con empresas de todos los tamaños. No son solo empresas sociales, son empresas que están en el mercado, empresas de todos los tamaños, desde grandes grupos empresariales hasta empresas cooperativas de 2 personas o de 3 personas. Tenemos empresas que son líderes en España, líderes en Europa y líderes en el mundo. Tenemos el Grupo Mondragón, tenemos las cooperativas agroalimentarias, como señalaba, tenemos el Grupo CLADE, tenemos Gredos San Diego. Gredos San Diego es una cooperativa de enseñanza que también ha iniciado un proyecto educativo en México en este caso. Tenemos el Grupo 11, primer líder mundial de atención a personas con discapacidad. Tenemos grandes cooperativas distribuidoras de consumo. En definitiva, un modelo empresarial que está dando respuesta a todas las actividades de forma transversal. Bueno, en los últimos 20 años, quizá una evolución muy clara en este sentido, hemos pasado de 784 empresas cooperativas a 1.504. Se ha duplicado el número de empresas cooperativas. Se ha casi triplicado el número de empresas en conjunto de economía social. En el ámbito de empleos hemos pasado de 6.800 hace 20 años a 20.000. Se ha multiplicado por 3 y casi por 4 si contamos toda la economía social de la región de Murcia en este momento. Hemos pasado de significar el 3,6% en 1997 sobre el peso total del Estado a significar el 7,2% en el peso de cooperativa y el 6,3% en el número de empleos. En definitiva, en los últimos años, en el último año en concreto, se han creado más de 1.000 empleos, más de 104 cooperativas y se han atendido más de 283 proyectos empresariales. Bueno, creo que es un ejemplo de cómo se puede ir trabajando desde una región pequeña para convertirla en una región número 1 en España y en Europa en este sentido. Bueno, ¿cómo lo hemos conseguido? Bueno, en la región de Murcia tenemos muchas cooperativas de enseñanza, tenemos 38.000 alumnos,
la Comisión Europea ha puesto su acento en cómo transmitir los valores a las nuevas generaciones. Es fundamental transmitir los valores a los jóvenes que están en la escuela, para que cuando salgan ya hayan vivido, ya hayan comprendido esos valores que representa la economía social en este sentido. Tenemos 38.000 alumnos escolarizados en nuestras aulas. ¿Y qué estamos haciendo? Pues lo que estamos haciendo es, por toda la región tenemos cooperativismo de enseñanza, y a través de los docentes estamos intentando transmitir en primaria y en secundaria cuáles son los valores de la economía social, cuáles son los valores del cooperativismo, cuáles son los valores del emprendimiento, en definitiva. Y estamos formando a esos chicos en esos nuevos conceptos de un nuevo modelo diferente de empresa, creando futuro, como marca aquí este escenario de la izquierda en este caso, trabajando en equipo, distribuyendo tareas, motivando a los alumnos, intentando identificar. Bueno, aquí son ejemplos de cómo se han trabajado, y simplemente citaré esto. Buenos días, comenzamos la clase con una gran pregunta. ¿Qué quieres ser de mayores? Yo quiero ser bombero, yo quiero ser médico, yo quiero ser inventor, yo montaré una cooperativa. Bueno, pues esto es importante, que esta percepción se tenga en ese ecosistema que señalaba. Lo estamos haciendo con charlas con alumnos de bachillerato, con alumnos de formación profesional, formando a los propios docentes también, que son los que tienen que impartir esos modelos, esos conceptos de la economía social a los propios alumnos, haciendo ferias de cooperativas donde más de 2.000 alumnos crean su propia empresa y la demuestran en este sentido. Y bueno, pues aquí tenemos varios ejemplos en esta dirección de lo que estamos trabajando. Bueno, son ejemplos de cómo en la región de Murcia hemos convertido el modelo cooperativo, el modelo de economía social, en un modelo conocido y un modelo de éxito por parte de todas las personas que forman parte de nuestras diferentes empresas y nuestros diferentes colegios cooperativos. Estos son ejemplos de cómo ha sido recogido esa visibilidad por la prensa en los diferentes momentos. Bueno, estos son escenarios de lo que hemos ido trabajando. Quiero continuar en este sentido, pues cómo influye todo esto en un país. Hemos pasado de un territorio, de una región que está creando empresas de economía social, a cómo eso lo hemos trasladado a un país como España. Bueno, España es en este momento un referente absoluto de economía social. Es un referente internacional, no solo por la existencia de una organización empresarial representativa como CEPES, que representa el conjunto de la economía social, sino porque España ha destacado frente a otros Estados miembros en situar a la economía social en el debate de la agenda política. Y esto creo que ha sido fundamental para que en este momento la economía social se haya convertido en un eje vertebrador de las políticas activas y de las políticas de desarrollo del Gobierno de España, de la región de Murcia que acabo de describir, y desde luego, como veremos después, también del ámbito europeo. Todo esto se ha unido a, como vemos aquí al principio, que tenemos una ley de economía social. Esta ley de economía social que se aprobó en 2011, compromiso del presidente del gobierno en este sector, fue aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos que están en el Congreso de los Diputados. No hubo ni un solo voto en contra en este sentido. España es también el primer país europeo en tener una estrategia de país para la economía social. Una estrategia de país con 11 ejes y con más de 80 medidas para potenciar de forma transversal las diferentes familias y los diferentes empleos. Hace unos meses, consecuencia de este valor de colocar a la economía social en el debate, en el centro del debate político y económico, el ministerio se llama Ministerio de Trabajo y Economía Social. Es el primer Ministerio de Trabajo y Economía Social con este título que existe, en este caso, en Europa. España, del mismo modo, es el único país europeo que tiene un programa operativo de economía social del Fondo Social Europeo, donde vienen cientos de millones de euros para las empresas de economía social y las empresas de inserción social también. El Gobierno de España ha considerado a la economía social como una de las 9 políticas palanca, así lo ha introducido en sus discursos y en sus planteamientos, de cumplimiento de la Agenda 2030. Como decía antes, CEPES,
la organización que represento, es la que en este momento asume la coordinación y representación de toda la economía social española, y tenemos la interlocución directa no solo con el gobierno, que va de suyo lógicamente, sino con todos los partidos que componen el arco parlamentario. Y consecuencia de eso, hace escasamente 2 semanas se ha constituido la Mesa de la Economía Social. Una mesa que se ha constituido como un instrumento del diálogo social para llevar al gobierno las demandas, las propuestas de todas las organizaciones y las empresas de la economía social. En este año también el gobierno de España preside un comité de 16 gobiernos de la Unión Europea que han priorizado la economía social como objetivo fundamental. Esto comenzó en el año 2015 bajo la conferencia europea que se realizó cuando Luxemburgo presidía la Unión Europea. Se creó un grupo de gobiernos, en aquel momento fueron 6, que establecieron como prioridad la economía social, que sus políticas priorizaran la economía social. Con ese grupo de gobiernos ha ido creciendo y desde 2015 hasta 2020, en este momento son ya 16 gobiernos, y en concreto el jueves que viene, este jueves, pasado mañana, va a haber una reunión con 20 gobiernos y el gobierno de España que la preside para establecer líneas de trabajo en favor de la economía social en Europa. A ese acto de reunión también va a participar componentes del Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo, es decir, europarlamentarios, para recoger todas las propuestas que ahí se plantean. Y en este momento también España, a través de CEPES y a través de, en este caso de mi persona, presidimos Social Economy Europe, que es la organización, como decía, que en este momento asume la representación del conjunto de la economía social europea. O sea, por tanto, estamos hablando de que hemos conseguido que la suma de los esfuerzos de las diferentes regiones en todo el territorio español haga que se ubique a la economía social en el debate de la agenda política, el debate y en la agenda política de todos los partidos, y convierta a España en el referente europeo de la economía social. ¿Y qué está ocurriendo en Europa también en este sentido? Pues en Europa el Consejo de la Unión Europea ha definido a la economía social como un motor clave del desarrollo económico y social de Europa. En la institución del Comité Económico y Social Europeo hay un grupo, una clase de economía social. El Parlamento Europeo tiene un intergrupo de economía social con cerca de 100 diputados de todos los grupos que están realizando propuestas permanentemente en favor de la economía social, y del cual el secretariado permanente de ese intergrupo lo asume Social Economy Europe. Y la cuarta institución, y la más importante en este caso, en Europa, es la Comisión Europea, ha creado un grupo de expertos para la economía social, y tenemos a la presidenta, a un comisario de empleo, que en su momento fue ministro de Trabajo de Luxemburgo, absolutamente dinamizador de la economía social y convencido, al que la presidenta Ursula von der Leyen le ha encargado la elaboración de un plan de acción europeo para la economía social, y que no esté terminado más allá de junio de 2021. Bueno, estamos en un momento importante en este sentido. Yo creo que es un momento donde viene un viento de cola muy favorable legislativamente a nivel de instituciones para toda la economía social. Todas las instituciones hablan de economía social en este momento. El mercado interior, el comisario de empleo, la dirección de economía social, en definitiva. El propio vicepresidente de la Comisión Europea anterior recibió de manos de Social Economy Europe un borrador de un plan europeo de acción que habían elaborado las diferentes organizaciones de la economía social. Y por último, señalar esto. Es importante que para que exista un ecosistema para la economía social, que se creen empresas de economía social, que se visibilice la economía social, es importante un plan europeo. Si hay un plan europeo de economía social, de ese plan van a colgar necesariamente las estrategias de los diferentes países que quieran trabajar, en este caso estos 16 países, que van a elaborar estrategias de país sobre la economía social. Y si un país tiene estrategia de país de economía social, necesariamente en cada una de sus regiones va a haber pactos regionales sobre la economía social. En España tenemos pactos regionales en Galicia, pactos regionales en Navarra, en Baleares, en Valencia, en Madrid, en Andalucía, en Murcia,
Tenemos pactos regionales prácticamente en todas las comunidades españolas y esto está generando esa creación permanente de empresas de economía social. Pero algo más importante, esos planes y esos pactos son de región. Tenemos que llegar a los pueblos, tenemos que llegar a los territorios, lo más cercano posible a la persona que tiene esas necesidades. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Lo conseguimos a través de planes de economía social con entidades locales. Ese plan es el más cercano, es el que hay que acercar al territorio y a la persona que quiere iniciar su aventura laboral en la economía social en definitiva. Bueno, lo voy a dejar aquí en primera instancia, pero recordando la importancia que tiene el proceso que hemos seguido. Si queremos que exista un modelo diferente de empresa, tenemos que convencer a la sociedad de que ese modelo es importante. Tenemos que convencer a la sociedad que el modelo por el que apostamos es un modelo que no prioriza el beneficio económico, sino que prioriza a las personas. Tenemos que convencer a la sociedad y que conozcan, y esto es muy importante, cuáles son los valores y los principios de las empresas de la economía social. ¿Cuál es el componente solidario de estas empresas? Que son empresas que están en el mercado, que funcionan, que están en los avatares de cualquier movimiento como ocurre ahora con el COVID-19, pero que gracias a su forma empresarial tienen una resiliencia diferente. Siempre digo que es mucho más difícil cerrar un proyecto empresarial de 3 personas que cerrarlo de una. Por tanto, el emprendimiento colectivo es mucho más, está mucho más consolidado siempre. Por tanto, la apuesta, saldremos de estas situaciones siempre con un emprendimiento mucho más colectivo, que es mucho más resiliente en este sentido. Bueno, pues los valores y los principios que seamos capaces de trasladar en los territorios son los que van a hacer que, sumados a otros territorios, conformen la apuesta de ese país por la economía social. Y la apuesta de la suma de países por la economía social va a ser que en este caso, en el ámbito europeo, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, apuesten, como están haciendo ya, por el concepto, por el modelo de empresa de economía social. Yo creo que esto es un sumatorio de todos, la suma del componente que cada uno de nosotros podemos aportar, la suma de esos planes colgando de un proyecto europeo. Por eso sí que tenemos estrategia de país, sí que tenemos estrategia de región, sí que tenemos estrategia de municipio, no tenemos todavía plan europeo. Por tanto, estamos trabajando para que haya un plan europeo en este sentido, que de alguna manera puedan colgar el resto de países. Y bueno, pues en este sentido, la idea, la propuesta que me habían trasladado ahora, que pudiera trasladar aquí como una región como Murcia, en este caso pequeña, a través de estos componentes, a través de esta visibilidad, ha podido ser la primera región española en creación de empresas, la primera región en creación de empleo, ser nominada capital de Europa de la economía social también en este sentido. Y por tanto, cómo hemos influido desde esta presidencia de Murcia en la presidencia española y en la presidencia europea. Muchísimas gracias por vuestra atención y quedo a la espera si hay alguna pregunta que consideréis que podéis hacer. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Pues es siempre muy interesante poder tener la percepción de alguien como tú, justamente en este trayecto que acabas de describir, como de una región que podría suponerse pequeña, pero que no lo es, que tiene una influencia importante en la vida del país. Se genera un núcleo cooperativista que, digamos, como en espirales crecientes va abarcando dinámicas nacionales y que ahora lo que nos has descrito sobre el plan de la Unión Europea, pues es sumamente importante. Cómo pasar de lo local, resolviendo las necesidades territoriales locales, cómo puede ir avanzando al plano nacional y pues a uno de los bloques geopolíticos, geoeconómicos más importantes del planeta, como es la Unión Europea. Con esto me gustaría pedirle a la diputada María de los Ángeles Huerta que nos pudiera hacer algún comentario, a lo mejor profundizar en alguna pregunta para que también, junto con Pablo Llanes, que nos hace favor de acompañarnos desde la CEPAL, con quien compartimos proyectos y compartimos también ideales, pues podamos hacer un comentario. Pues si te parece, María de los Ángeles, pudieras ayudarnos con tu comentario para que después de estas intervenciones también pudiéramos abrir los micrófonos a los diputados y a los compañeros que están conectados con nosotros para profundizar en lo que ya nos has compartido desde España, y te agradezco de nuevo el mensaje que nos has compartido esta mañana. María de los Ángeles.
Sí, muchas gracias, Juan Manuel, y a nuestro panelista Juan Antonio Pedreño, súper interesante. Y bueno, seré breve porque quisiera también que el diputado Mario Delgado nos pudiera comentar brevemente algo también sobre lo que acabamos de escuchar. Yo solamente lo que quiero comentar es que tenemos, después de esto que estamos viviendo, esta pandemia, lecciones muy importantes que aprender. Creo que tenemos un reto fundamental y monumental enfrente de nosotros, sobre todo los legisladores, porque este será el momento en que podemos reformar, creo yo, el modelo económico que hoy es egoísta y que es desigual en un modelo mucho más solidario, Juan Manuel, que nos permita recuperar la economía, ¿no? Y que todos los ciudadanos podamos ya pensar que sí es posible ser dueños de los medios de producción, de sus beneficios, ¿no? Fortalecer la economía local, que es algo que tanto nos ha importado, ya hemos estado hablando muy sistemáticamente de eso, en la economía de todos los millones de mexicanos, porque eso creemos que puede construir un país mucho más sólido, mucho más cohesionado, ¿no? Y recuperarnos de la crisis que hoy estamos viviendo. Creo que sabemos hacia dónde queremos ir. Nuestro presidente, nuestro coordinador en el grupo parlamentario, pues nos han puesto muy claramente una meta. El presidente recientemente acaba de hacer un documento importantísimo, la nueva política económica en los tiempos del coronavirus, le llamó una política económica en donde hoy estamos hablando de democracia, justicia, honestidad, austeridad, ¿no? Entonces, creo que lo que queda y la pregunta que yo querría hacer, compañeros, es un poco hablar de los cómo, ¿no? Tenemos ideas muchas y creo que esta experiencia internacional va a contribuir a que las agrandemos. Creo que debemos de dejar de considerar que las cooperativas son empresas, porque aquí en la legislación mexicana están como consideradas un poco empresas dedicadas al lucro, ¿no? Creo que nuestra legislación debe quedar claro que en este tipo de sociedades lo más importante es modificar la forma de mirar, debemos ayudar a que desde la legislación ya se pueda fomentar mucho más la creación de las cooperativas y de las empresas sociales. Necesitamos, como ya lo decía el ponente, construir este ecosistema favorable para el desarrollo de estas empresas sociales, ¿no? Y yo creo que ahora esta cuarta transformación se está justamente encaminando en este sentido. Y creo que después o en la época de la post pandemia, la idea es dejar de privilegiar a los grandes capitales y hay que empezar a pensar ya de manera muy consistente en las personas, ¿no? Ya es el tiempo de eso, hacer énfasis, es lo que estamos haciendo en el grupo parlamentario de Morena, justamente lo hemos estado haciendo a lo largo de estos años de trabajo junto con el Partido del Trabajo, ¿no? La Comisión de Economía Social ha hecho foros de economía solidaria en todo el país y son esfuerzos que hemos estado haciendo ahí con muchos diputados, el diputado Benjamín Robles del PT que aquí nos acompaña, por supuesto contigo, Juan Manuel, ¿no? De veras nos interesa mucho y nos ha interesado mucho escuchar al sector de las cooperativas y sobre todo poder tejer este complejo entramado para que las modificaciones legislativas realmente cumplan, ¿no? Con las expectativas y que pueda formarse este marco jurídico que necesitamos para fortalecer y aumentar de alguna manera la participación de las empresas sociales. Y termino pues un poco preguntando en esta área de los cómo, ¿cuáles son los retos que a lo mejor como sociedad nos planteamos y otros sectores después de este tema del COVID-19? ¿Dónde debemos poner la atención? Creo que es una pregunta que en el quehacer legislativo nos queremos hacer y también me gustaría que el panelista con esta experiencia que tiene, pues nos comentaran un poco cómo, qué
y cómo podemos ir cambiando este modelo económico que ha ponderado demasiado un formato de empresas y dejado lamentablemente un poco rezagado este tema tan importante, la economía social y solidaria. Creo que y nos vamos a enfocar en el buen vivir de las personas y para eso necesitamos pues replantearnos cosas. A mí me gustaría, Juan Manuel, si estás de acuerdo, que el diputado Mario Delgado nos pudiera también hacer, él no solo es el coordinador de la fracción parlamentaria, tú sabes también que es un brillante economista y a mí me parece que nos podría un poco también ayudar a orientar de cómo hacia dónde y qué cosas tendríamos que hacer para ir consolidando este proyecto. Mario, adelante, gracias. Sí, Juan Manuel, Mario, estamos. Sí, por favor, al diputado Delgado. Gracias. El presidente de la República entendió desde el principio el mandato de cambio que le dio la gente, no solo como un cambio del sistema político, sino también un cambio del modelo económico. Y ese ha sido su objetivo desde que empezó la administración. Y justamente hacia ir a una economía más solidaria, menos desigual, somos una de las economías más desiguales, con mayor concentración de ingreso en todo el planeta, con bajísimas tasas de crecimiento, con un modelo económico que se desarrolló en los últimos años, donde pues básicamente el centro era la corrupción. Entonces, el presidente se ha atrevido, por ejemplo, en su documento en el Plan Nacional de Desarrollo, a decir, tenemos que cambiar el modelo económico, donde el gobierno no pretende ir hacia un gobierno intervencionista en la economía como en el desarrollo estabilizador tuvimos en México, donde el gobierno tenía empresas de todo, pero tampoco a un estado mínimo, porque la sospecha de la corrupción fomentaba la teoría de que el gobierno todo lo que toca lo descompone y el único capaz de generar valor agregado es la empresa privada. Entonces el Estado tenía que replegarse y ser un Estado mínimo, ¿no? El presidente dijo, vamos a crear un Estado que cree valor, que tenga posibilidades de influir en el desarrollo económico, de generar estos los ecosistemas de los que hablas, pero con una visión social mucho más incluyente, mucho más solidaria. Ahora, todo lo que nos has dicho ahora, Juan Antonio, casi estás describiendo hacia dónde queremos ir. O sea, cuáles son las características del modelo económico que quisiéramos en México. Porque además tenemos un potencial muy grande para ello, porque los mexicanos somos muy solidarios entre nosotros. Se demuestra una vez más ahora en esta crisis. Sin embargo, creo que no hemos aprendido a ser solidarios, formar comunidad y formar empresas, desarrollar el modelo cooperativo. Yo creo que hay un potencial ahí muy grande. Y si el gobierno se enfoca a tratar de desarrollar a generar estos ecosistemas para que se desarrollen este tipo de empresas sociales, yo creo que tenemos un potencial muy grande. Me gusta mucho oír también, Juan Antonio, el concepto de desarrollo regional. En México hace mucho que no hablamos de desarrollo regional. Incluso en los proyectos de infraestructura pública no hay una visión. No, en los últimos 30 años no hubo una visión de desarrollo regional. Se hacían obras por conveniencia, por la lógica de la corrupción. Y ahora, por primera vez, la inversión pública tiene una lógica de desarrollo regional. Por ejemplo, el presidente, uno de los proyectos ejes del presidente es el Tren Maya. El Tren Maya no es un tren, es una palanca de desarrollo de toda una región, donde lo más importante del tren es la integración de las economías de toda la región. Entonces, utilizar
la inversión pública, la infraestructura pública para detonar el desarrollo regional, la economía social. Ahí habrá un potencial tremendo para muchas cooperativas productivas en torno a este tren. O lo mismo el tren transísmico, que es desarrollar en la cintura de México un corredor de desarrollo que conecte al Océano Pacífico con el Golfo de México, fortaleciendo los dos puertos. Pero otra vez, ahí lo más importante es el desarrollo regional. Entonces, yo creo que tenemos mucho que aprender todavía. Creo que tenemos, y ahí con el apoyo del INAES, creo que tenemos cuestiones importantes que modificar en la ley de economía social y solidaria, también la ley de sociedades cooperativas, en la ley de sociedades mutualistas, para formar mejor este ecosistema. Y lo del empleo es fantástico lo que tú dices. Aquí lo que pasó en México es apenas en un mes de el cierre de esta cosa de la pandemia, se fueron 500,000 empleos. O sea, no hay ninguna solidaridad en la gran mayoría de las empresas. O sea, yo estoy seguro que pues prácticamente todas las empresas, sobre todo las grandes, tendrían muchas posibilidades de mantener a los empleados en la nómina por lo menos un mes, 2 meses. Sin embargo, pues vamos a llegar ya al 1,000,000 de desempleos, porque la persona no es lo que importa es la utilidad. Y la otra, y con esto termino, ¿por qué puede ser este el camino? Porque somos una economía donde el 60-65% es informal. Y durante muchos años los gobiernos neoliberales pensaban que el tránsito de la informalidad a la formalidad era el cobro de impuestos. O sea, siempre perseguían al sector informal para que pagara impuestos porque según ellos con eso lo formalizaban. La economía social, como lo planteas aquí, puede ser la vía para transitar de una economía informal a una más formal que genere mayor valor agregado. Bueno, pues ya me callo yo. Pues tienen ustedes muchas cosas más interesantes que decir que yo. Les agradezco muchísimo la oportunidad de participar, de que estén aquí ponentes de altísimo nivel. Saludo a muchos compañeros y compañeras diputadas que están conectados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputado. Justamente creo que eso tiene que ver con lo que bien María de los Ángeles estaba apuntando, los cómos. Y justo en el gobierno de la República estamos intentando articular estos proyectos prioritarios del presidente, específicamente el del Tren Maya, que como bien ha dicho el diputado Delgado, no es un tren, no es esa locomotora con vagones y vías, sino el proyecto de reactivar una de las regiones más ricas, no solo del país, sino del continente, para que esté realmente, que a través de la conservación y la producción en la península, la gente de la península pueda vivir con muchísimo mejor calidad de vida. Con esto, a lo mejor, si te parece bien, Juan Antonio, me gustaría ir con Pablo Llanes para su comentario y después regresar contigo para tener una reacción de lo que está suscitando tu mensaje y la idea de la economía social esta mañana con los que estamos aquí presentes. ¿Te parece, Pablo? Sí, por supuesto, adelante. Bien, pues muy buenos días. Muchas gracias a la Cámara de Diputados, a el INAES por esta invitación y felicitación por la iniciativa, porque no es un evento, es un proceso de reflexión que se va a estar llevando a cabo todos los martes y me parece que es un proceso de creación de agenda pública muy importante. Pues los saludo a mis amigos, a ti, a Mario Delgado, a la diputada María de los Ángeles, y agradezco mucho la intervención de Juan Antonio y creo que nos da un marco muy interesante. Quiero retomar el hilo con el que tanto Mario como Juan Antonio iniciaron, que es que la pandemia ha sido un gran revelador de una crisis estructural. No ha sido necesariamente el factor que la creó, pero evidentemente la aceleró y la globalizó. Y en ese sentido es obvio que estamos viendo las grandes limitaciones estructurales tanto del modelo económico
como del modelo social, como del modelo ambiental. Yo creo que en esta discusión no podemos dejar de lado la relevancia de la dimensión ambiental. Desde hace tiempo en la CEPAL hemos venido postulando con bastante contundencia, diría yo, la necesidad de un nuevo estilo de desarrollo, así le hemos llamado, asumiendo que esta es la hora de la igualdad en América Latina y el Caribe. Y dentro de este nuevo estilo de desarrollo que hemos venido postulando, planteamos que sus dos grandes elementos constitutivos son la igualdad y la sostenibilidad. Es decir, que las políticas de desarrollo que necesitamos impulsar o son políticas que promuevan la igualdad y la sostenibilidad o no son políticas de desarrollo. De ese calibre estamos viendo la dimensión y la problemática. Y en ese sentido hay que avanzar tanto hacia un nuevo régimen de desarrollo económico como también hacia un nuevo régimen social. Esto ha revelado un nivel de precariedad, desprotección, inseguridad de millones de personas que no puede seguirse reproduciendo en el futuro. Es decir, el sufrimiento humano que ha estado acompañando el proceso de la pandemia tiene mucho que ver con grandes debilidades en el modelo económico, en el modelo social y en el modelo ambiental. Y en este sentido es muy importante anotar cuál puede ser el papel de la economía social en la construcción de un nuevo estilo de desarrollo. Es decir, no estamos hablando simplemente de un elemento aditivo, complementario del actual modelo de desarrollo, sino de un nuevo componente estratégico de un modelo que se proponga impulsar la igualdad y la sostenibilidad. Bien lo dijo Juan Antonio, yo quisiera subrayarlo, que en la lógica misma, en la filosofía de la economía social, se encuentra un elemento de igualdad constitutivo y constituyente. Es decir, por definición, en la economía social, lo que está separado en otras partes de la economía aquí se junta, que es el trabajo y la propiedad. El elemento de la autogestión, de la cogestión, de la horizontalidad, que se traduce en que en las unidades económicas de la economía social se ven mucho menos desigualdades internas que es parte de la economía social lo que está pasando, ¿eh? En donde la precarizada pero economía social, a fin de cuentas, lo que tenemos es una desigualdad interna muy baja. Es consenso de que en las últimas décadas ha habido un proceso de crecimiento muy profundo de la desigualdad, una de cuyas expresiones es el hecho de que la desigualdad de remuneraciones al interior de las grandes empresas creció de manera exponencial. Entre la mayor remuneración y la menor remuneración es un abanico que se ha abierto y que explica parte, no todo, de los procesos de agudización de las desigualdades en el mundo contemporáneo. Bueno, la economía social es una economía social con mucho menor desigualdad interna, con mucho, en donde está mucho más, para utilizar el lenguaje de moda, aplanada la curva de las remuneraciones. Es decir, hay una mayor igualdad interna que es muy relevante. Otro elemento de valor estratégico en términos de la economía social es que si hacemos una radiografía de los proyectos de economía social y de las iniciativas, encontraremos que muchas están vinculadas a un modelo productivo y de consumo con una dimensión ambiental y de sostenibilidad muy importante. Es decir, muchas de las experiencias más notables, interesantes, importantes en términos de agroecología, sostenibilidad, energías alternativas, modelos de producción y de consumo sustentable, están en la economía social. Y ese debe ser uno de los componentes centrales del nuevo estilo de desarrollo. No puedo dejar de mencionar el papel que juega ya y que puede jugar la economía social
en la construcción de la autonomía económica de las mujeres. Es decir, en muchas de las iniciativas de economía social, la participación económica activa como propietarias, como cooperativistas, como miembros de pleno derecho de las mujeres, es muy significativo. Entonces, uno de los grandes desafíos en términos de desigualdad en nuestros países es precisamente las desigualdades de género en términos de ingreso y acceso a activos. En este sentido, nos parece, y la evidencia sí lo muestra, que la economía social es un espacio que podría otorgar muy grandes oportunidades para el desarrollo económico de las mujeres y para la construcción de su autonomía económica, que es fundamental para el resto de sus autonomías. Y el otro elemento que ya fue señalado, pero quisiera yo destacarlo, es el tema del desarrollo local. Es decir, la posibilidad de tener procesos mucho más arraigados en el territorio, mucho más arraigados a las capacidades, potencialidades y recursos de las comunidades, que permita además un cierre de las brechas territoriales en el país, una nueva distribución de la población y del territorio para que no se nos produzca de manera masiva un fenómeno como el que señalaba Juan Antonio de la España vacía, sino que necesitamos procesos de fortalecimiento del desarrollo territorial, del desarrollo local, del desarrollo regional. Y existe un enorme potencial para el desarrollo de la economía social en México. Nuestra apreciación es que todavía hay muchísimo campo en donde la economía social puede mejorar, tener una presencia significativa en actividades económicas, tanto, por ejemplo, el sector de los artesanos puede ser, o de las artes populares, yo creo que es más correcto decirlo así, puede ser un espacio enorme para el desarrollo de la economía social, la agroecología, los nuevos modelos de producción, de consumo, de digitalización, etcétera. Con el INAES precisamente tenemos un programa de cooperación técnica desde la CEPAL y una de las iniciativas que tenemos es seguir levantando la cuenta satélite de la economía social en el país con el INEGI para visibilizar la magnitud que esta economía social ya tiene, pero sobre todo sus enormes potencialidades hacia adelante. Y este nuevo modelo productivo en el cual la economía social debe tener un papel de primera fila, no simplemente ser invitado a la fiesta, sino ser parte de la organización de la misma, nos parece que tiene que irse acompañando de la creación de un nuevo estado de bienestar. Es decir, tiene que haber una nueva relación entre bienestar, protección social, desarrollo económico. Como ustedes bien saben, desde la CEPAL estamos planteando un estado de bienestar renovado y fortalecido en América Latina, porque en la medida que las personas tengan seguridades sobre la vida, su capacidad de innovación, su capacidad de organización va a ser mucho mayor. Cuando estás simplemente en una lógica de sobrevivencia inmediata, tus posibilidades de asociación, de construcción de redes, de innovar, de apostar al futuro, se ve mermada, se ve debilitada. Por eso nos parece crucial pensar en un estado de bienestar renovado con pleno acceso universal a los derechos sociales básicos, de manera muy destacada la salud, la educación, pero también avanzar en lógica de derechos económicos, le hemos planteado desde la CEPAL, hacia el ingreso básico universal, para que todas las personas tengan garantizada la sobrevivencia y poderse introducir en actividades productivas de diferente tipo, y nos parece también muy importante no dejar de lado el sistema de cuidados. Y finalizo diciendo que el programa de cooperación técnica que tenemos con el INAES pasa también por buscar el fortalecimiento institucional del INAES. Nos parece que es la experiencia acumulada en México en materia de economía social es bastante relevante a escala latinoamericana. Nos parece que el INAES y sus organismos antecesores también han cumplido un papel importante en esta materia, y ojalá esto sea el preámbulo para pensar en políticas de gran escala, y subrayo, de gran escala para el fomento y el desarrollo de la economía social. La economía social sin duda es parte del nuevo estilo de desarrollo y es también sin duda
parte de la solución a los problemas sociales y económicos. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a ti, Pablo. Creo que, pues bueno, englobas muy bien todos los conceptos que aquí se han planteado y nos dejas ahí ya en la mesa unos retos muy importantes de orden normativo e institucional en nuestro país. Creo que por los minutos que nos quedan sería muy interesante escuchar la reacción de Juan Antonio Pedreño ante todo esto que escucha, no sin antes agradecer de nuevo la presencia de los diputados que se han citado esta mañana en este Zoom. Muchas gracias al diputado Robles, gracias a nuestro compañero Ernesto Palacios, veo ahí varios diputados conectados, y también le agradezco mucho a la subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez, que nos está acompañando también en esta sesión. Ella estará con nosotros la próxima semana, porque también creo, Pablo, nada más apuntando una cosita más, vemos también a la economía social como un factor sumamente potente hacia la reconciliación de los pueblos. Ahí donde la confianza se ha desgarrado, donde la violencia impera, donde muchas veces la gente ha tenido que salir a buscarse el pan con actividades no apegadas a la ley, pues justamente la economía social puede jugar un papel, y por eso es que con la Secretaría de Gobernación tenemos un diálogo importante y la implementación de proyectos en este sentido. Entonces, muchas gracias a todos por estar conectados. Juan Antonio, pues me gustaría a lo mejor pasarte la palabra para un mensaje final en esta sesión, y a ver si nos da tiempito de algunos diputados que están por aquí conectados. Bueno, no sé si Juan Antonio tiene su micrófono activo. Perdón. Ahora ya. Magnífico, Juan Antonio, por favor. Bueno, primero agradecer las reflexiones que se han producido en ese sentido. Yo creo que hay una enorme coincidencia. Decía María de los Ángeles, quiero recordar cuáles eran los retos que teníamos como sociedad. Venía a plantear un poco así una pregunta en este momento en el que nos encontramos actualmente. Bueno, ahora estamos comentando en España, y supongo que en el resto del mundo igual, si esta crisis que estamos teniendo del COVID-19 nos va a hacer a todos madurar un poquito, reflexionar un poco y trabajar por un mundo mejor, ¿no? En este sentido. Bueno, habría que definir qué entendemos por un mundo mejor de cara a futuro. Un mundo mejor, lo que entendemos desde el componente, básicamente, de la economía social, es un mundo más sostenible, un mundo con un componente medioambiental mejor, un componente donde las empresas trabajen por mejorar su entorno, un compromiso donde, como decía el panelista Pablo, la mujer tenga el papel que tiene que tener en este sentido. Pablo, el 50% de la economía social en España está formada por mujeres. El 50% en el último estudio que hemos hecho y hemos presentado en el Ministerio de Trabajo. Es un dato importante en este sentido. Por tanto, ese carácter igualitario, esa gobernanza democrática, ese trabajar por ese mundo más sostenible, ese generar valor diferente, poniendo a la persona en el centro, nos define otro modelo de empresa. Y ese otro modelo de empresa es el que yo creo que estamos intentando entre las diferentes instituciones poner en valor para que efectivamente se perciba que ese otro modelo de empresa tiene que ubicar a la persona como el objetivo fundamental de toda la consecución de sus objetivos. Estamos observando también en este caso que los retos decía Pablo, igualdad y sostenibilidad, son retos que rigen perfectamente los principios de la economía social en este sentido, ¿no? Y estamos en esta línea pues trabajando por la mejora de la justicia y sobre todo, y hay una cosa que quiero señalar aquí, en España decimos de forma muy importante que la economía social no se deslocaliza, y esto lo tenemos como un valor muy significativo. Es decir, donde se crea una empresa de economía social, se queda en el territorio. No se va a trasladar, ni se va a vender, ni se va a trasladar. Se queda ahí. Por tanto, necesita, y ese es su compromiso, que se mejore el entorno, que se trabaje porque el entorno sea un entorno más habitable, un entorno más amable, un entorno en definitiva mejor. Porque ahí va a estar esa empresa y van a estar esas personas toda la vida. Yo creo que en definitiva este compromiso por otro modelo de empresa, por un modelo productivo diferente, también es importante señalarlo. Y algo significativo que se ha señalado también, yo creo que aquí sí que quiero
Es muy posible. Ha comenzado diciendo María Ángeles el tema de lucro de las cooperativas. Bueno, yo creo que, en España no se identifica a las cooperativas como empresas sin ánimo de lucro. No, son empresas en el mercado. Lo que sí se les condiciona son qué hacen con los resultados. Para nosotros ese es el valor fundamental. ¿Qué hacen con los resultados? El 50% de sus resultados van a fondos irrepartibles. Otro porcentaje va a un fondo de educación y promoción permanente para formar a las personas que forman parte de las cooperativas. Por tanto, hay una obligación de ir innovando permanentemente y actuando con esas personas, formándolas para cada vez la empresa tenga mayor sentido. Y la otra parte es la que puede quedar para reinvertir los excedentes en mejora del empleo o reinvertir los excedentes en otro tipo de actividades en este sentido. O repartir una parte pequeña de los excedentes. Pondré un caso particular. Yo formo parte de una cooperativa desde hace 38 años. En 38 años, en ningún momento hemos repartido beneficios. En ningún momento. Todos se han reinvertido para mejorar. Empezamos siendo 7 personas. Hoy somos 150. Bueno, esto es importante porque se ha reinvertido en mejorar la competitividad de la empresa, en mejorar la innovación de la empresa, en formar a las personas ante los vaivenes de los cambios que permanentemente genera las diferentes actualizaciones. Ahora, por ejemplo, tenemos el reto importantísimo que nos ha traído la crisis del COVID. ¿Qué nos ha enseñado la crisis del COVID? Bueno, en marzo el 80% de las personas en España no sabían lo que era hacer una conferencia por Zoom, por Teams o por Meet. Hoy el 80% o el 90% ya han hecho conferencias por Zoom, por Meet y tienen que seguir formándose en teletrabajo porque lo está promoviendo el gobierno y ante la perspectiva de otra posible crisis en la que tengamos que seguir produciendo desde casa. Por tanto, tenemos un reto importantísimo, formar a las personas que están en nuestras empresas. Y eso lo tenemos que hacer necesariamente. Y lo hacemos con los fondos que tienen las propias empresas o lo hacemos con esos beneficios, como digo, que no se reparten como cualquier otra empresa. Por eso señalaba al principio de la intervención que la sociedad no le gusta a la empresa que no dice qué hace con sus beneficios. No le gusta a la empresa que un señor tiene y gana 1 millón de euros y no dice qué hace con ese 1 millón de euros. No, le gusta que sepa, le gusta saber, que de ese 1 millón de euros, 300.000 euros van a apoyar al empleo local. 200.000 euros van a esto y los otros 500.000 los reinvierto en mejora de la propia empresa o en mejora de las competencias de los trabajadores. O he puesto en marcha una escuela infantil o una guardería en mi empresa gratuita para que los padres y las familias dejen los niños en la escuela infantil. Mejoras para las personas. Y todo eso la sociedad hoy está valorando muy positivamente todas las acciones que se están haciendo en beneficio de las personas que forman parte a su vez de esas empresas. Por eso señalaba que el lucro puede haber. Ahora, el lucro no es repartir el dinero, el lucro es tomar medidas, esos beneficios, tomar medidas para ver qué hacemos con ellos. Por eso yo creo que esto es importante. Y a partir de ahí construir este ecosistema. ¿Cómo se puede construir este ecosistema? A ver, los diputados tenéis mucha responsabilidad en introducir medidas legislativas, apoyar que con esas iniciativas y visibilizando un apoyo decidido hacia otro modelo de empresa, que se visibiliza con declaraciones, que se visibiliza con acuerdos, que se visibiliza con propuestas políticas en este caso. Bueno, esa es la manera de visibilizar por parte de la sociedad que efectivamente queremos ir hacia otro modelo de empresa. Queremos ese cambio político y económico que antes señalabais que había planteado el propio presidente de México en este caso. Yo creo que si queremos cambiar el modelo económico, estamos en el momento necesario. Si queremos cambiar el modelo económico hacia otro modelo donde la persona sea el eje fundamental y donde los beneficios económicos dejen de ser los prioritarios para pasar a ser los secundarios y por tanto los beneficios hacia las personas sean lo primero en diferentes estadios, formación, innovación, cualificación, mejora del componente social y no solo el económico, mejora de recursos, mejora de salarios, todo eso lo puede aportar perfectamente los modelos de empresa que estamos defendiendo en definitiva desde la economía. Que no hacemos otra cosa que intentar que haya una justicia social,
un modelo igualitario, un modelo sostenible, porque buscamos un mundo mejor, y ese mundo mejor va a basarse fundamentalmente en ese respeto a la naturaleza, ese carácter igualitario de mujer-hombre en este sentido, en esas oportunidades a los jóvenes, pero también no dejar que los mayores que han perdido el empleo se caigan. Un porcentaje importante de las empresas, de los mayores que se caen en el empleo normal, vuelven al mercado laboral a través de empresas de economía social. Y eso también es significativo. Bueno, en definitiva, este es el modelo de empresa que defendemos desde Social Economy Europe, desde la organización representativa, desde CEPES, y el que tengo la suerte de llevar 38 años defendiendo y del cual me siento muy orgulloso en este sentido. Quedamos a vuestra disposición para en este momento o en el momento que las circunstancias mejoren, repetir alguna reunión incluso presencial, facilitaros todos los apoyos que podamos haceros, bien sea en pactos de las regiones, bien sea en cómo las diferentes regiones han hecho medidas para crear empresas de economía social en el territorio, cómo se han sumado para hacerlo, o bien haceros llegar en breve plazo las propuestas que nuestra organización le ha hecho llegar a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, para crear ese plan de acción europeo para la economía social, que tiene que servir de paraguas a todos los países de Europa, para que a su vez todos los países, cada país, cree una estrategia de país, por tanto se genere en ese momento un ecosistema europeo en favor de la economía social. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias a ti de nuevo, Juan Antonio. Creo que nos ayudas a consolidar las ideas que vamos tejiendo finamente con los diputados y nos ayudas también a confirmar cuál es el rol que tenemos cada cual para la constitución de un marco que efectivamente sirva desde los poderes del gobierno y del Estado a la gente, que al final la economía social no es otra cosa sino la gente, las personas puestas poniendo en sus manos la definición de su destino y la preservación de lo más importante, que son sus espacios de trabajo. Con esto estamos... Si me permite, Juan sí, Manuel, por favor, Juan Antonio. Solo un segundo, a ver, yo no recuerdo ahora mismo cuál es el número de socios, por ejemplo, para crear una cooperativa en México. Creo recordar que era un número 5 son, ¿no? 5 las de producción, sí. 5. Bueno, tenéis que barajar porque, por ejemplo, en España lo tenemos en 2 y en 3. Y esto ha facilitado que muchísima gente inicie proyectos que no tengan un componente importante de gasto nada más empezar, ¿no? Y esto es importante, y porque a veces los proyectos ya nacen, son de mucha gente, nacen con gastos elevados al principio. Por tanto, tenéis que barajar la posibilidad de bajar algún número a 4 o a 3, por ejemplo, y poder facilitar que mucha gente pueda iniciar un proyecto cooperativo bajo esta forma, de forma mucho más rápida. Justo es algo que yo quería comentar, perdón. Muchas gracias a Juan Antonio, porque nos han quedado claras con sus respuestas muchas o algunas dudas que teníamos, y tomar la invitación, Juan Manuel, diputado, si me permites, un poco la posibilidad de que eventualmente nos podamos reunir con él para que también nos ayude a orientar y seguir trabajando en el marco legislativo que estamos haciendo. Yo brevemente también, Juan Manuel, solamente quisiera decir que el diputado Mario Delgado tuvo que despedirse porque está también en otra reunión, pero muy contento con haber ya iniciado los trabajos pues más formales en camino a la construcción de una economía social y solidaria en nuestro país, a seguirla engrandeciendo y fortaleciendo, y pues muy agradecida con el trabajo que todos hoy estamos aquí haciendo. Juan Manuel, es fundamental tu apoyo desde el INAES también para este camino de fortalecimiento. Y bueno, te dejo la palabra. Sé que estamos ya por terminar, pero a mí me gustaría parece que el diputado Benjamín y Berta podrían participar brevemente antes de que termine la transmisión. Te dejo la palabra, Juan Manuel. Muchas gracias por todo. En sí, nos vamos a despedir en unos 6 minutos del canal del Congreso, pero a lo mejor todavía podríamos continuar el diálogo porque tenemos a algunos diputados con la mano alzada. Me da pena que la diputada Vanessa del Castillo está desde hace un momentito
y desde luego los que acabas de mencionar. Si a lo mejor comenzábamos con una de las preguntas de los diputados, para que después cerráramos en el canal del Congreso y si acaso pudiéramos continuar en el diálogo en este Zoom interno. Si por favor, diputada Vanessa, pudiera externar su pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días a todas, a todos. La verdad es un gran gusto estar en este foro y sobre todo pues escuchar a estos grandes panelistas y preguntarle a Pablo en esto que estamos mencionando sobre la economía solidaria y viendo también otras experiencias, ¿qué opina, ¿no?, sobre tener un piso estable para poder promover esta economía solidaria, pensando en términos ahora pandémicos o en otros momentos de crisis, que a veces no es tan fácil mover ciertos productos. Entonces yo puedo tener mi cooperativa, pero si ahorita no es es algo económico, que un producto de esencial, entonces pues yo no voy a poder seguir vendiendo ese producto. Por lo tanto, creo que debería de haber también una base mínima o un piso para el resto de las personas. La mayoría de las personas que el día de hoy, porque también lo mencionó nuestro coordinador Mario, que están en una situación complicada, justamente son las personas activas en nuestro país, ¿no?, que son entre los 30 y los 60 años. Esa sería mi pregunta. Gracias. Si les parece, recogemos también la opinión de la diputada Berta y del diputado Benjamín antes de cerrar. Adelante, Benjamín. ¿O empiezo yo? Adelante, sí, por favor, Benjamín. Bueno, pues rápidamente, primero reconocer a Juan Manuel Martínez Lubier, a la compañera diputada Ángeles Huerta, este esfuerzo tan importante. Seguiremos los próximos martes estas sesiones, este foro global de economía social. Agradecerle a nuestros panelistas, a Juan Antonio, a Pablo, sus expresiones. Creo que España es un gran ejemplo que podemos nosotros retomar para la experiencia mexicana. Urge ya entonces que la ley que tenemos vigente pues sea modificada en una situación que ya cambió. Digo, después del COVID ya todo será totalmente distinto y a mí me parece que la economía social y solidaria encuentra una nueva oportunidad, un nicho de oportunidad, porque para combatir la desigualdad que antes traíamos y que ahora estará creciendo, evidentemente por una economía que va hacia la baja, producto del mismo COVID, bueno, pues entonces la salida sin duda es la economía social. Yo me pregunto dos cosas, dejándoselas a los panelistas. ¿Será que el modelo de la economía social pudiese convertirse en un proyecto para la integración latinoamericana y o inclusive la iberoamericana? Hay muchos ejemplos importantes. También decir con mucho respeto, pero yo creo que hay que decirlo, a mí me parece que en México los actores de la economía social en muchas formas están desarticulados y también hay sectores que la integran que también están desarticulados. Por eso creo que tenemos que pasar a las acciones que logren articular esto, por eso es importante una legislación. Y yo me pregunto en todo este contexto, pues, ¿cómo lograron obtener el financiamiento primario en otras partes del mundo para seguir este ejemplo que nos parece fundamental en México? Mi reconocimiento, Juan Manuel, de verdad, por esta importantísima aportación. Gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, diputado. Aprovecho este minuto para despedirnos de la transmisión del canal del Congreso, a quienes les agradecemos muchísimo que hayan difundido este espacio para hablar de la economía social y solidaria a nivel mundial.
Les recordamos que estas sesiones van a estar teniendo lugar cada martes, igual que hoy, a las 9 de la mañana, distintos especialistas. Dejamos este video. Entonces. Pues justamente es hacer este recordatorio de que cada martes a esta hora nos vamos a encontrar desde hoy y hasta el 30 de junio para seguir profundizando en estas reflexiones. Entonces, si con esto le agradezco al diputado Benjamín todo lo que ha dicho y su pregunta también. Con esto a lo mejor, si abrimos un poco a las reacciones, Pablo, habías tenido una pregunta directa y desde luego, Juan Antonio, todo lo que quieras añadir a tu intervención. Pues trataré de ser breve, cosa que nunca cumple uno, pero lo intentaré. Entonces, siempre se agradece que lo intentes. Exactamente. Bueno, me parece que cuando hablamos de cambio de modelo, estamos hablando de una cosa muy seria. Y yo creo que tenemos que hacernos cargo de todas las implicaciones que se derivan de una propuesta de cambio de modelo. No es simplemente un ajuste de políticas o un parche por aquí, un parche por allá. Se trata de repensar varios de los fundamentos del modelo y por eso pues son procesos complejos, difíciles y que hay que tener claridad sobre el alcance de este tipo de propuestas. En ese sentido, si vamos hacia un cambio de modelo, hay que entender y aprender de la historia de cómo han sido los procesos de cambio de modelo. Si ustedes lo ven en perspectiva histórica, pues lo que ahora comúnmente se conoce como neoliberalismo fue un gran cambio de modelo. No fue simplemente un ajuste de políticas. Y hoy pensamos que se está abriendo un periodo en el mundo en donde se está rediscutiendo las características de un nuevo modelo posible entre varias alternativas. No es inevitable que un modelo basado en la igualdad y la sostenibilidad termine imponiéndose. Eso va a depender mucho de coaliciones sociales, políticas, etcétera. La economía siempre es economía política, no debemos dejar de recordar. En ese sentido, dentro del cambio de modelo, la CEPAL postula la necesidad de construir un nuevo régimen de seguridad y certidumbre para las personas. Es decir, la precarización se ha vuelto un rasgo fundamental de la sociedad contemporánea. Precarización en el ingreso, precarización en el empleo, precarización en el acceso a los derechos sociales, etcétera, etcétera. Podría ser muy larga la lista. Y entonces, en este sentido, la economía social puede ser un elemento que ayude a construir este nuevo sistema de seguridades y certidumbres junto con otras iniciativas como la renta básica, que lo vemos perfectamente compatible en términos de lograr una seguridad económica básica para las personas. En la medida en que las personas tengan una seguridad económica básica, consideramos, y de ahí viene la propuesta que formulamos hace 10 días en la CEPAL, 2 semanas exactamente, para la pandemia, pues un ingreso básico de emergencia, porque realmente la situación de pérdida de ingreso ha sido muy grave, pero también pensar en un nuevo estado de bienestar, y ahí es donde estamos postulando que parte, no todo, de ese nuevo estado de bienestar pueda ser un ingreso básico universal que le dé seguridad a las personas, que le dé más autonomía a la gente, que le permita ingresar en labores de riesgo, en términos positivos, de innovación, de emprender actividades, etc. Me gustaría subrayar 2 cosas que al final dijo Juan Manuel que son muy relevantes. La economía social puede ser un elemento de reconstrucción de tejido social. ¿Por qué? Porque su elemento constitutivo es la confianza.
La confianza es un elemento central de la economía social y por eso sabemos que a veces hay iniciativas que no prosperan, que una cooperativa que se pelea, que una asociación que no cuajó, etcétera, porque el elemento constitutivo que permite que la economía social se desarrolle es la confianza interpersonal. Son las relaciones de apoyo, solidaridad y reciprocidad. Y eso no solo es un modelo productivo, es un modelo de convivencia social. Entonces, en ese sentido, me parece que su contribución es más allá de lo productivo, puede ser una contribución muy importante en el campo de lo social y de la reconstrucción de tejido social. Y el otro elemento que señala el diputado Benjamín, pues me parece crucial. El financiamiento es clave, no basta voluntad, no basta confianza, se necesitan medios. Es una cosa pues que bastante elemental, yo creo. Y en ese sentido, me parece que la política que está enunciada en el Plan Nacional de Desarrollo, de fortalecimiento de la banca social y de la banca de desarrollo, es estratégica. O sea, se pueden tener procesos organizativos muy sólidos, construir confianza social, pero si no hay los suficientes medios, va a ser un poco difícil. Entonces, en ese sentido, me parece que escalar la función de la banca de desarrollo, hay que ver qué papel puede cumplir, por ejemplo, el Banco del Bienestar en términos de el desarrollo, fortalecimiento, fondeo de la economía social y de la economía popular en general. Entonces, yo creo que seguridad económica de las personas y banca de desarrollo pueden ser una combinación magnífica para desarrollar una economía social potente. Por ahí lo dejaría. Y un último elemento. A fin de cuentas estamos hablando de la democratización de la economía. O sea, un nuevo modelo implica un modelo también en donde las grandes desigualdades bajan, y no solo las desigualdades de ingreso, sino las de acceso al crédito y de propiedad de activos. Y en ese sentido, una sociedad cuya economía esté más democratizada es una economía que genera mucho más confianza, reciprocidad, solidaridad, integración y a fin de cuentas estabilidad. Nada más. Gracias. Pues gran elemento que es el que pusiste en la mesa, porque sí, creemos justamente que la consolidación de la democracia política en la que México dio un gran paso el 1 de julio de 2018, solo tendrá un crisol fuerte si también la economía está democratizada y el resto de las relaciones sociales. Dejamos hasta aquí la presentación con el canal del Congreso. De nuevo, agradecemos muchísimo a quienes nos acompañaron a través de la transmisión de televisión abierta y todo el equipo del canal del Congreso que hizo posible esa transmisión. Hasta Al aquí director del canal del Congreso le agradecemos mucho, Juan Manuel, porque es un esfuerzo importante el que se tiene que hacer en estos tiempos y la verdad es que fue muy amable para brindarnos esta posibilidad y nos la estarán brindando, espero, cada martes a esta hora. A todos, muchísimas gracias por su colaboración y participación. Entre todos somos los que vamos a construir esta posibilidad real en México de la economía social, amigo. Muchas gracias por todo. A través del canal del Congreso les llevamos encuentros estratégicos, co-crear un nuevo modelo económico y social. Durante esta primera edición, durante esta primera mesa de trabajo participó Juan Antonio Pedreño con el tema cambios estratégicos de los modelos económico y social frente al COVID-19. También participó Juan Manuel Martínez del Instituto Nacional de Economía Social. Quien modeló esta mesa de trabajo fue la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, del Grupo Parlamentario de Morena. También participó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el diputado Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario de Morena. También tomaron la voz diferentes legisladoras y legisladores de la Cámara de Diputados. Hay que destacar que encuentros estratégicos, co-crear un nuevo modelo económico y social, se estará abordando durante las diferentes semanas del mes de junio con un tema diferente cada semana, con diferentes especialistas precisamente para abordar en los temas que tengan que ver con la economía social.
Por supuesto, amigos del canal del Congreso, no me queda más que agradecerles el favor de su atención y por supuesto invitarles para que continúen pendientes de toda la programación del canal del Congreso. Hay que recordar que nos encontramos durante el segundo receso de este segundo año de ejercicio de esta 64ª legislatura en el Congreso de la Unión. Y justamente el día de mañana, miércoles 27 de mayo, en punto de las 11 horas, estará sesionando la comisión permanente que funciona durante este segundo receso, y también se tiene previsto una reunión de trabajo a distancia virtual con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, para hablar precisamente sobre el tema del COVID-19. Por mi parte es todo, por su atención gracias, hasta la próxima, quédese en el canal del Congreso, Parlamento Abierto a las ciudadanas y a los ciudadanos.